¿Qué tal? Mi nombre es Regina de Bobecker y soy estudiante de Derecho en la Universidad Panamericana. El día de hoy vamos a hablar de los efectos de las obligaciones, si es que en realidad es correcto llamárseles así. Empezamos por aclarar que el maestro Borja Soriano define el efecto de la obligación como que el deudor debe ejecutarla y el acreedor debe exigirla. Para el profesor Luis Eduardo Paredes Sánchez, esta es una definición muy deficiente, ya que sería como decir que es que el deudor cumpla y ya. ¿Realmente podemos hablar de los efectos de las obligaciones? El licenciado Paredes nuevamente dice que no les hubiera llamado efectos, pero dura lex sed lex. En nuestro Código Civil se encuentran en el libro cuarto, en la primera parte, título cuarto, llamado Efectos de las obligaciones, el cual se divide en dos apartados, dentro de los cuales desprenden más categorías. El primer apartado es de los efectos de las obligaciones entre las partes, el cual se divide en otros dos. El cumplimiento de las obligaciones, tanto del pago como del ofrecimiento del pago y de la consignación, como del incumplimiento de las obligaciones, donde vienen las consecuencias del incumplimiento y de la evicción y saneamiento. El segundo apartado es de los efectos de las obligaciones en relación a terceros, donde viene de los actos celebrados en fraude de los acreedores y de la simulación de los actos jurídicos. Seguimos con el cumplimiento de la obligación, es decir, el pago. Esto empieza en Roma, en la etapa arcaica, donde se requería un acto inverso o contrario al que generaba la obligación. De aquí pasamos a la etapa clásica, donde se requería un acto, además del pago, para formalmente extinguir la obligación, el cual se llamaba solutio. Este era una forma de extinguir la obligación ipso iure. Cabe recalcar que en esta época cualquiera podía hacer el pago, aún así haya sido en contra del acreedor, a menos que sea una obligación intuito personae, o sea, una obligación personal. Además, el acreedor podía aceptar que el pago se le hiciera a otras personas. De aquí pasamos al Código de Napoleón, donde se contempla el pago como una forma de extinguir la obligación. Esto se encontraba en el artículo 1234, que dice textualmente que las obligaciones se extinguen por la paga. Esa regulación no es muy diferente a la que tenemos hoy en día. Ahora seguimos con el BGB, que habla del pago de dos maneras diferentes. En sí mismo, en cuanto al sujeto, objeto, tiempo y lugar, o como forma de extinguir las obligaciones. Después viene el Código de 1870 y 1884, los cuales siguen al Código de Napoleón y ven el pago como una forma de extinguir la obligación, en el cual el segundo, es decir, el de 1884, regula en el artículo 1514, entiéndase por pago cumplimiento la entrega de la cosa o cantidad o la prestación que se hubiere prometido. Ahora bien, el Código de 1928 sigue al Código de Napoleón, nada más que en lugar de regularlo en extinción de las obligaciones, lo regula en efecto de las obligaciones entre las partes. Podemos definir el pago como el cumplimiento de la prestación debida. Claro, habrá quien quiera agregar la entrega de la cosa debida o la prestación del servicio o la abstención debida. Lo importante aquí es saber que la obligación nace para ser cumplida y su forma de extinción principal es el pago. Quiero aclarar que hablamos del cumplimiento como género y dentro de ese género hay dos especies, el pago y el cumplimiento en sentido estricto. La diferencia entre estos dos es que el pago extingue la obligación y el cumplimiento en sentido estricto más bien satisface respecto del acreedor sin causar la extinción, y esto puede hacer posible la transmisión en casos de subrogación. El pago puede constar de una conducta de dar, hacer o no hacer, por lo que las reglas varían dependiendo del caso concreto. También es importante hablar del objeto de la obligación, ya que para que haya pago hay que dar lo que se prometió. Si se diera otra cosa, sería dación en pago, que es una figura completamente diferente. Es muy importante que se entienda que toda obligación nace para ser cumplida. Es su naturaleza, es su destino natural y por eso debe ser el pago una forma de extinción por antonomasia. Seguimos con su naturaleza jurídica. Este es un tema confuso y muy relevante porque hay discusión al respecto. Se está entre si es un hecho jurídico o un acto jurídico dentro de la doctrina francesa o un acto jurídico o un negocio jurídico en la teoría alemana.
La cosa aquí es que si fuera un acto jurídico, sería muy relevante la intención, la voluntad de cumplir con el pago. Pero si fuera un hecho, solo importaría que se realice materialmente. Comenzamos con Ludwig Enneserus, que dice que por regla general es un hecho jurídico. De aquí pasamos con Castanto Deñas, que comenta que por regla general también es un hecho jurídico, pero por excepción un acto jurídico, ya que en realidad no se necesita de la intención del deudor de cumplir, pero en la excepción puede darse que precisamente la manera de cumplir sea realizando un acto jurídico, como promesa de contratar o promesa de compraventa. Ahora, Fausto Rico, Garza y Cohen piensan similar, ya que dicen que por regla general es un hecho jurídico y por excepción, para cumplir se requiera la celebración de un acto jurídico. El profesor Luis Eduardo Paredes Sánchez dice que por regla general es un hecho jurídico stricto sensu. Esto porque ya que una vez el acreedor recibe la prestación, se extingue la obligación. Lo haya hecho la persona, lo puede hacer un tercero, entonces realmente no influye en la intención del deudor de cumplir. Hay un ejemplo que rescaté del libro de la Teoría General de las Obligaciones del profesor Luis Eduardo Paredes Sánchez, que me ayudó a entender mejor esta situación, esta discusión. Supongamos que con tiempo de anticipación se celebra un contrato para que un artista, digamos Adele, cante en una fiesta. Toda vez que llega el día, por X o Y razón, no recuerda que debe cantar ahí mismo por el contrato, pero igual lo hace, no con la intención de cumplir, sino por gusto, y lo hizo bien. ¿Se podría argumentar que el contrato no fue cumplido? Desde el punto de vista donde lo vimos, no se puede argumentar eso, pues es un hecho jurídico, aunque depende a qué doctrina se incline la persona. Si lo ves como un acto jurídico, sí puedes demandar por incumplimiento. Podríamos decir que Enneserus tiene razón, ya que tiene sentido que sea un hecho jurídico y que excluya al acto y al negocio, ya que para lo que se necesita intención es para celebrar el acto, no para cumplirlo. Aunque habrá ocasiones donde el mismo código necesite la manifestación de la voluntad y ya se vuelva un acto o negocio jurídico. ¿Cuál es el objeto del pago? El objeto del pago es lo que se debe de pagar. ¿Qué se debe de pagar? Lo que se prometió, no otra cosa. Hablamos específicamente del objeto de la obligación, el objeto indirecto. El artículo 2062 del Código Civil dice claramente que pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación de servicio que se hubiere prometido. Es eso y no más, no otra cosa. También se tiene que decir que el objeto del pago es indivisible, es decir, que a menos de que se haya convenido así, no se pueden hacer pagos parciales. También hay una excepción al respecto, claro, porque puede haber una ocasión donde una parte se tenga líquida y otra ilíquida. En este caso se puede acordar y cuando el acreedor lo exija, se le paga en el momento una parte y ya después lo siguiente. Por ejemplo, pongamos que alguien llamada Juana le debe a Pedro 20,000 pesos, pero tiene una parte líquida, es decir, 10,000 pesos y la otra no, pongamos los otros 10,000. Juana le puede pagar hoy los 10,000 pesos a Pedro y los siguientes 10,000 la próxima semana. Hablemos de la dación del pago, cosa que ya mencioné previamente en este video, y empiezo por decir que la dación en pago no es el pago, es más bien que el acreedor acepta en solución una cosa diferente a la convenida, es decir, una cosa diferente al objeto de la obligación. Esto se regula en el artículo 2063 que dice que el deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. Es una manera distinta de extinguir la obligación. Recibir algo que no era el objeto original no es pago, pero esta figura se estudiará más adelante. No puedes dar tu coche para pagar una deuda, aunque puede ser aceptado y sí se liquida la obligación, nada más que se vuelve otro supuesto, que es la dación en pago, no el pago. Ahora bien, es posible el pago hecho con cosa ajena, pero está prohibido. Como lo dice el artículo 2087 del Código Civil, no es válido el pago hecho con cosa ajena, pero si el pago se hubiera hecho con una cantidad de dinero u otra cosa fungible ajena,
No habrá repetición contra el acreedor que la haya consumido de buena fe. Esto es porque se protegen los derechos del tercero con buena fe, como pues esto en consecuencia de la legitimación extraordinaria ya vista en un video previo. Dentro de este tema se aborda también el tiempo, lugar, imputación, presunción y sujetos del pago, así como quién puede realizarlo y quién puede recibirlo, pero eso se verá en los videos a continuación. Gracias.